La oportunidad de reino que el coronavirus trae, por Stephen C. Perks. ¿Qué va a pasar una vez que la práctica de la fe cristiana ya no significa asistir a un ritual y darles un mensaje a los egos de los líderes cada semana? Todas las iglesias en el condado donde vivo están cerrando sus servicios dominicales. Y sospecho que este será el caso a nivel nacional, incluso posiblemente global. Se ha dicho que hay un rayo de esperanza en toda nube, y esto puede resultar posiblemente cierto con el coronavirus en relación a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque sin la distracción de la iglesia, los cristianos pueden que comiencen a repensar lo que significa ser cristiano. Y esto puede conducir a un ensanchamiento de su entendimiento de la práctica de la fe más allá de un grupo de actividades que se llevan a cabo principalmente dentro de las cuatro paredes de la iglesia institucional o que están al menos estrictamente vinculadas a la iglesia institucional y sus estrechas y controladoras cultura de liderazgo. La vasta mayoría de iglesias son cultos de misterios de varias clases. Cultos pietistas de misterio, cultos litúrgicos de misterio, culto de música, culto al predicador, celebridad, etc. Y casi todas son cultos al liderazgo. Los servicios dominicales y las organizaciones son dirigidas por los líderes. Y el papel e importancia de los líderes se encuentra en el corazón de la vida de las iglesias. Estas iglesias existen para estas cosas. Se dice a menudo que la iglesia es la única organización que existe para el beneficio de los que no son miembros. Pero esto simplemente no es verdad. Y encuentro inconcebible que alguno pueda llegar a esta conclusión anti-intuitiva. La inmensa mayoría existe primordialmente para sí misma y para el beneficio de los cultos al liderazgo a quienes sirven y alrededor de los cuales viven y se mueven y tienen su ser. El problema es que estas iglesias, en general, son un obstáculo al reino de Dios, no una ayuda. Jesús nos dijo que pusiéramos primero el reino de Dios y su rectitud, lo que significa justicia, no piedad. Busquemos el reino de Dios y su rectitud y no primeramente la iglesia. Y nos dijo que hiciéramos a todas las naciones sus discípulos, no que persiguiéramos programas de plantación de iglesias. Nos dijo que Él edificaría su iglesia. Pero la iglesia ha invertido todo esto. La iglesia ha hecho de la iglesia la prioridad. Sus rituales, servicios, forma de gobierno y liderazgo. Los cristianos están obsesionados con estas cosas e invierten la mayor parte de sus esfuerzos en ellas, no en buscar el reino de Dios y ciertamente no en convertir a las naciones, lo que la mayoría de los cristianos en la actualidad ya no creen que sea su responsabilidad o llamado porque han sido instruidos de manera incorrecta que la Gran Comisión es un mandato de ganar almas antes que hacer naciones cristianas. De modo que, ¿qué va a pasar ahora que todas estas iglesias están cerrando sus puertas? ¿Qué va a suceder una vez que la práctica de la fe cristiana ya no significa asistir a un ritual y darles un mensaje a los egos de los líderes cada semana? La esperanza es que los cristianos comiencen a aprender qué significa estar en un compañerismo real, como una comunidad de creyentes, antes que simplemente asistir a un culto de misterio semanal. La esperanza es que signifique que los cristianos en las áreas locales comiencen a conocerse los unos a los otros sin los confinamientos y restricciones de la burocracia denominacional y sus demandas de lealtad al Papa denominacional de pacotilla y sus curias. Si los cristianos pueden comenzar a formar verdaderas comunidades locales,
podrán comenzar a vivir como un faro en una colina para con el mundo alrededor de ellos, moldeándole al mundo lo que una verdadera sociedad debiese ser y ayudándoles a sus vecinos proveyendo soluciones bíblicas para sus problemas. El orden social del mundo se está rompiendo en pedazos. Estaba sucediendo antes de este virus. Esto no es algo que el virus haya hecho, pero el colapso nos brinda una oportunidad porque libera a los cristianos de la idolatría del culto de su denominación local. El cuerpo de Cristo debiese demostrarle al mundo que el reino de Dios es el verdadero orden social y que solamente este orden social puede proveerle de verdaderas respuestas a sus situaciones. Esto significa no solo que los cristianos debiesen ayudarse los unos a los otros, sino que debiesen servir a sus comunidades, proveyendo respuestas cristianas a los problemas que la sociedad enfrenta, lo que hará que la gente se vuelva a Dios en busca de su salvación y no al estado mesiánico delincuente. ¿Qué sucederá ahora con la educación, la beneficencia, la atención sanitaria, el arbitraje de disputas, etcétera? Esta es una oportunidad para que los cristianos comiencen a edificar alternativas reales al decadente orden social del mundo, demostrando de este modo cómo opera el reino de Dios. El mundo ha demostrado que no tiene respuestas que hayan funcionado para estos problemas. Nuestro sistema de educación y salud, por ejemplo, surgieron de la práctica de la fe cristiana. Una vez que el Estado secuestró estas instituciones, se dedicó a eliminar poco a poco todos sus valores y contenido cristiano, con el resultado final que ahora vemos alrededor nuestro. La rebelión del mundo contra Dios ha fracasado como sucederá siempre, y cuando esto pasa, los cristianos necesitamos estar listos con las alternativas reales a la cultura de la muerte del humanismo secular. El problema es que los cristianos generalmente están obsesionados con sus cultos denominacionales, sus servicios, rituales y riñas del liderazgo, lo que consume demasiado de su tiempo, dinero y esfuerzos, tanto que queda poco para la labor de edificar el reino de Dios y convertir a las naciones, modelándole al mundo lo que debiese ser el verdadero orden social. Debemos ver esto como una oportunidad para hacer progresos más allá de los confines restrictivos y estrechos del culto local, la iglesia, el que Owen describió de manera tan acertada como el ídolo más grande que jamás ha habido en el mundo. Estamos aquí para edificar el reino de Dios y convertir a las naciones, no para edificar cultos locales que existen para sí mismos y por causa de los egos inflados de sus líderes. Si vamos en pos del reino y la gran comisión, el Señor Jesucristo edificará su iglesia. Si invertimos, cambiamos este orden bíblico, la iglesia fracasará, como es actual el caso. Esta es una oportunidad para que los cristianos se libren de sus obsesiones y se sacudan de su actividad al culto, al liderazgo de la iglesia local institucional y sus falsas ideas de lo que es realmente importante en la vida cristiana. Los líderes de estos cultos quieren que creas que a menos que asistas regularmente a sus servicios y lleves a cabo todos los rituales de la manera correcta, lo que realmente no equivale a servir a Dios, sino más bien a engancharte continuamente en su propio culto al liderazgo y dándoles dinero para mantenerte en un estado de cautividad cultural. No estará viviendo apropiadamente la vida cristiana. Pero ya no pueden seguir celebrando sus reuniones y no vas a volver a esa condición esta semana o la próxima y probablemente durante algún tiempo en el futuro.
Puede que piense que estas cosas son vitales y necesarias, pero el hecho es que ya no están disponibles y ahora tendrás que pasar por un síndrome de abstinencia. Por lo pronto, aproveche la oportunidad para romper el ámbito de una vez por todas y comience a planear para hacer el cambio para bien con otros cristianos en su comunidad local. En lugar de estos falsos e inútiles cultos denominacionales al liderazgo, debiésemos estar enfocados en edificar verdaderas comunidades cristianas que puedan servir a Dios, modelándole al mundo el verdadero orden social que es el reino de Dios, transformando así el mundo a nuestro alrededor. Nuestra primera prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. Establecer un orden social cristiano basado en la justicia de Dios. Nuestra tarea con respecto al mundo que nos rodea es la Gran Comisión. Pero la Gran Comisión no es un mandato de plantar iglesia, es un mandato de discipular naciones, hacer naciones cristianas. El mundo está batallando para sobrellevar el caos que su idolatría ha causado en todas las áreas. El tiempo está maduro para que los cristianos den un paso poniéndose en la brecha con alternativas cristianas. Los cristianos deben guiar el camino proveyendo ayuda verdadera y respuestas duraderas para los problemas del mundo. Esta es una oportunidad para que los cristianos comencemos a proveer verdaderas respuestas cristianas a los problemas que enfrentan nuestras sociedades. Respuestas bíblicas que le sirvan a Dios y no al hombre. Es así como hemos de servir a Dios y a nuestro prójimo, y por lo tanto como hemos de adorar verdaderamente a nuestro Dios, buscando su reino y cumpliendo la Gran Comisión. Este artículo lo puedes encontrar en www.contramundo.org, traducido por Donald Herrera Terán. Andamos en guerra fría, espadas, balas y bombas, buscando definir la vida, buscando poner premisas, orillas, aldeas, casas, ciudades. Ellos los filisteos y nosotros los cobardes. Siglos en la misma tensión, nosotros en la misma discusión, discipular a las naciones o abandonarlas a confusiones. Comenzamos la cátedra, el progreso moderno con raíces babilónicas, la sinfónica del espíritu de Caín han tomado las esferas con la ilusión autónoma de su moda. La soberanía del hombre y el poder de sus manos idólatras han tomado la cultura, han causado una ruptura, han creído ser la cúpula, la brújula que apunta a la gloria de Babel en la historia. El creyente retrógrada, sus ideas nada aportan y no apoyan, no soportan, apenas flotan sobre el mar de la cultura. Podemos ser sin su ayuda. Su tiempo ha pasado de moda, sus mártires son nada más que una historia. Su mensaje es un viaje de odio, microbios que deben ser desechados del globo y del podio. ¿Cuándo entenderemos que proclamarle el evangelio es nuestro ministerio? Respondemos a la sátira. Progreso verdadero se da cuando tenemos al Dios verdadero que da vida en pleno, en fundamentos sin pero. Nada tenemos que envidiar a los extranjeros que odian al Dios que guía la historia por los senderos correctos. Los hijos de Seth han puesto su mirada tan clara y por gracia pasaron de una vida de falacias a rendir pleitesías. Una vida correcta afecta no solo al individuo, la comunidad, la cultura, la humanidad es bendecida con vida. Y por la luz del evangelio y del profundo cementerio, Dios levanta a los muertos y juntos bajaremos con la ciudad celestial a acabar con la vuelta y renovar al mundo entero. No los quites, oh, del mundo, guárdalos de el mal. Ellos son la sal de la tierra, vayan pues a sazonar